Sí, porque, bueno, no sé si has visto todo esto, toda esta semana, desde el sábado, temas muy interesantes y de verdad he tenido mucha aceptación por la gente que escucha, porque, bueno, como todo, escuchan pacientes, fisios, no fisios, Mm, y es interesante las preguntas que hace cada quien desde su perspectiva. claro. Entonces, Mm, pues hoy el tema, el invitado que tengo, de verdad eh, es un invitado de lujo. Eh, Pablo es fisioterapeuta, técnico en imagen, diagnóstica, doctor en fisioterapia, especialista en diagnóstico por imagen y fisioterapia invasiva, aparte docente universitario, y de diferentes formaciones. De hecho, en una formación que hice, la tercera formación que hice de ecografía, lo hice con él. Y el tema de hoy es muy interesante, es la ecografía musculoesquelética y su importancia en fisioterapia. Aclaro que por el tiempo, pues obviamente no podemos abarcar muchas cosas, lo que quiero es dar una base y sentar el interés sobre todo y que se entienda desde un principio que es solo por temas educativos, más allá de alguna formación que a lo mejor en algún futuro se haga, pero es dar herramientas y la importancia de lo que es la ecografía hoy en día en la fisioterapia. Entonces, pues bueno, ya tenemos una cantidad, muchos fisios están conectándose por allí, así que es más muchos fácil conocidos hablarle. míos también. Sí, seguro, seguro, seguro. Sí. Entonces, comenzamos con ¿qué es la ecografía musculoesquelética, Pablo? Vale, a ver, la ecografía es una técnica de imagen, ¿vale? Que lo que me permite es examinar al detalle lo que serían las partes blandas del organismo. En concreto, la ecografía musculoesquelética lo que me va a permitir es estudiar con un gran detalle casi todo el sistema musculoesquelético. Digo casi todo porque, por ejemplo, la parte del sistema musculoesquelético que es intraarticular, por ejemplo, un ligamento cruzado anterior, no lo puedo valorar con una ecografía. Entonces, como toda técnica de imagen, va a tener unas ventajas y va a tener unas desventajas, ¿vale? Entonces, pero así a grandes rasgos es la técnica de imagen que me va a permitir estudiar lo que sería todo el sistema musculoesquelético, ¿vale? Y aportarme información acerca de en qué estado se encuentra. Claro, y lo interesante de esto, y en las tres formaciones que yo llevo, que, bueno, que me parece todavía muy poco porque es una herramienta súper compleja, tanto de manejo como de entendimiento, eh, puedes llegar a tratar o a diagnosticar una patología mediante la ecografía. Sí, pero aquí hago un matiz. Uh -huh. Nosotros, como fisioterapeutas, diagnosticar no diagnosticamos con la ecografía, porque la ecografía es un método de diagnóstico, es médico y por lo tanto el diagnóstico lo tiene que realizar un facultativo, un médico. Nosotros podemos valorar el estado de una estructura y utilizar la ecografía como elemento de apoyo a un tratamiento, sobre todo un tratamiento invasivo para no tener ningún problema ni ninguna consecuencia derivada de ese tratamiento. ¿Vale? Pero lo que es el diagnóstico lo tiene que hacer el facultativo, el médico. ¿Vale? A partir de aquí, eso no quita para que nosotros tengamos que conocer la patología, saber interpretarla, pero nunca le diremos a nuestro paciente, tienes una tendinopatía, tienes una rotura muscular, tienes un tal, porque en la ecografía he visto esto, esto y esto. ¿Vale? Sino yo te he hecho una serie de pruebas físicas, una serie de test musculares que me hacen sospechar de esta patología, valoro esa posible patología con un ecógrafo y ese ecógrafo me confirma mis sospechas clínicas previamente testadas mediante pruebas ortopédicas o funcionales. ¿Vale? Claro, o sea Dicho lo cual, uh -huh, sería un no, 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 complemento de lo que ya veníamos realizando. es un complemento de lo que venimos realizando y es una herramienta que a mí me sirve para objetivar mis hallazgos. Eso. Si yo le pido al paciente una prueba de un test muscular de Daniels y veo que tiene pérdida de fuerza, y por la historia clínica de lo que él me ha contado, eso me cuadra con un pinchazo muscular y con una posible rotura de fibras,
pues voy a confirmar con la ecografía que efectivamente eso que yo he testado y que yo tengo mi sospecha, confirma que es esa rotura de fibras. Lo que pasa es que la ecografía a mí me va a dar, en el caso de esta rotura de fibras, por ejemplo, la información más de cuál es el tamaño de la rotura, que al final es importante, pero no es tan importante, el tejido que se ha lesionado. Claro. Son fibras musculares, es el tendón intramuscular de ese músculo, es tejido conjuntivo, es una lesión fascial, porque dependiendo de esto, la evolución y el pronóstico de recuperación va a variar mucho. Claro. ¿Cuáles son esas estructuras, que bueno, ya nombraste muchas, pero cuáles son esas estructuras específicas con la cual, con la ecografía, sí podemos valorar y cuáles son las estructuras que no podemos llegarle con una ecografía y necesitaríamos otro estudio de imagen o referírselo al médico para que le haga un estudio de otro tipo de imagen? Pues mira, casi que voy a empezar por las que no se pueden valorar o son más complicadas de valorar con la ecografía. El principal hándicap que tiene la ecografía es el hueso. El hueso, por su composición y por su densidad, genera un artefacto en ecografía que se llama artefacto de sombra acústica. ¿Qué quiere decir eso? Que el sonido no puede pasar por detrás del hueso. Entonces, si yo tengo un paciente con un traumatismo y una posible fractura ósea, a no ser que esa fractura ósea afecte solo la cortical, yo no voy a poder ver dicha fractura. O, puesto un ejemplo, paciente runner o paciente futbolista que viene a consulta por un dolor en tercer meta y sospechamos de una posible fractura de estrés, ¿vale? Yo le voy a hacer la ecografía y si no hay una afectación de la cortical en ese tercer meta, no voy a ver esa fractura de estrés. Como mucho a lo mejor puedo ver algo de edema, de partes blandas, porque está inflamado el tejido, pero eso no me va a confirmar ni a tirar por tierra esa posible fractura de estrés. Necesitaré un TAC, necesitaré una radiografía, necesitaré una resonancia para poder evaluar el interior de ese hueso y decir, este paciente lo que tiene es una fractura de estrés, o este paciente lo que tiene es un edema óseo. Claro, lo importante y, bueno, hay muchísimas preguntas, claro, de fisio que te digo que me hicieron por directo, antes de la entrevista, porque mucha gente inicia incluso a hacer ecografía sin conocer la anatomía. Ah, eso es un Y error. claro, entonces a eso voy. Entonces, cuando hacemos formaciones en ecografía y en la tuya, y se vio muchísimo, la anatomía es muy diferente porque es anatomía viva a lo que se ve con una anatomía que por lo general siempre vemos en libros o vídeos, son cadáveres que no tienen nada que ver con la ecografía. De repente, recuerdo en una que yo no conseguía, creo que era el supraespinoso, no sé qué, y yo estaba seguro que era el recorrido supraespinoso. Y bueno, ¿qué? ¿No tiene supraespinoso? No, es que en este ángulo es donde se consigue el supraespinoso, porque esta persona lo tiene un poquito más anterior, un poquito más posterior, igual pasaba con el tensor. Entonces es tan importante conocer la anatomía, pero la anatomía ecográfica que no tiene nada que ver con la anatomía comúnmente conocida. Para mí, el día que una persona quiere ponerse a estudiar ecografía de verdad y aprender ecografía, yo le recomiendo dos cosas, bueno, dos o tres cosas. Primera, que tenga a mano un buen atlas de anatomía topográfica, ¿vale? Segundo, que conozca o intente conocer al dedillo esa anatomía topográfica. Y tercero, que empiece a conocer la normalidad, que empiece la ecografía por ver lo que es normal. Que no se preocupe por la patología, Claro. porque la patología en el momento en que conozcas la normalidad va a aparecer sola. Tú puedes estar, si conoces la normalidad, puedes estar haciendo una ecografía y de repente te va a saltar algo que no sabes lo que es o no sabes cómo se llama, pero vas a saber que eso no es normal y por lo tanto eso es patología. Si además a eso le puedes sumar la posibilidad de realizar algún curso de disección anatómica sobre cadáver en el cual a ti te dejen el cadáver, diseccionar el cadáver, estudiar esa anatomía sobre ese cadáver, ya es la bomba, ¿vale? Claro. Por lo que decías de que tú ya has 3 formaciones en ecografía. Yo este año, que trabajo con la ecografía a diario y soy docente, llevo 3 cursos de ecografía. Ya. Sí, es que... Unos de perfeccionamiento, otros de patología. Claro.
Claro, claro. Sí, porque recuerdo que muchas veces haciendo ecografía te consultaba, te llamaba, mira, te decía, estoy viendo esto, sí, es un edema, pero la estructura, Pablo, no me da. Entonces, bueno, me mandabas ciertas indicaciones, ciertos ángulos que, pues sí, me daba que era. Pero es cierto, no podemos ir. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados por valoraciones, y lo hablábamos hace 2 días, que siempre se busca lo malo, digamos, lo más llamativo. Pero si no sabemos la normalidad, menos vamos a conseguir la alteración, porque alteración pueden ser muchas cosas. Yo he conseguido pacientes que llegan con dolores de rodilla, con un diagnóstico de una bursitis infrarrotuliana, por ejemplo, creo que te lo consulté, y le hice la ecografía de la rodilla contraria y estaban iguales. ¿Me entiendes? Entonces, para ese paciente no era un problema esa bursitis, porque hay una inflamación por su actividad física, por su deporte, había una inflamación normal de esas dos bursas. Lo que se estaba produciendo el dolor era otra estructura, que es muchas veces Lo que cuando pasa se es que utiliza muchas la veces eso lo ecografía refiere. o no se utiliza la ecografía ¿Perdón? Que muchas veces eso lo refiere y está cerca de una bursa, está cerca de otra estructura, que lo que hace es confundirnos. Pero recuerdo este paciente porque viene con una ecografía que se la realizó, no sé, un médico, y solamente le hizo la ecografía en la zona del dolor, ¿me entiendes? En la rodilla, en esa rodilla dolorosa. No hizo una comparación a ver si la bursa era igual en ambos lados o otros test, solamente una valoración ecográfica. Y pues como lo dices, hay que combinarlo. A ver, y ahora me voy a meter en un charco, pero me da lo mismo. Es bueno, es Después bueno. de... Yo empecé a formarme con médicos, ¿vale? Luego ya pues he seguido formándome con médicos y con fisios que han dado Claro. cursos de ecografía. Pero sí que detecté una cosa ya desde hace mucho tiempo, y es que la ecografía que hacemos nosotros como fisios a la ecografía que hace el médico es completamente distinta. Pese a que los protocolos son los mismos o muy parecidos, el médico va buscando unas cosas y nosotros vamos buscando otras. Pero no es ni más ni menos que por la No, orientación clínica que tiene. El, eso. el médico le llega el paciente de turno, este paciente con la rodilla, por ejemplo, con un volante del traumatólogo, del médico de cabecera, con una anamnesis y una historia clínica, y el médico lo que va a hacer es ir a buscar eh, qué estructura concuerda con esa posible lesión. ¿Vale? Nosotros es un poco distinto. Nosotros valoramos al paciente y luego buscamos, pero sí que es verdad que ecográficamente realizamos muchas veces algunos test que a nivel médico no realizan o alguna prueba dinámica que normalmente tampoco. Entonces, el enfoque es algo distinto. Por eso, a veces los resultados también son distintos. Sí, yo como te digo, por la poca experiencia que he tenido, que han sido 2 años y medio haciendo ecografía, yo pienso que es como nombras tú, el dinamismo que se le da, el análisis del movimiento que se le da hacia la ecografía, porque es tener un ojo dentro de la estructura que te va diciendo qué pasa, pero en el movimiento, no tanto en lo estático. Claro, sí, la parte estática, a ver, no voy a decir que no me importe, pero me importa mucho menos que la parte dinámica. Claro, claro. Y yo pienso que ahí está el clic que mucha gente pues tiene un diagnóstico y me han llegado pacientes con diagnósticos ya ecográficos y le preguntas cómo te lo hicieron, movieron, no movieron, no, solamente hicieron esto, 5 minutitos, ya, una inflamación, punto. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para Sí, que veas la importancia de esa parte dinámica y tal. bien, Todos habremos tenido en consulta algún paciente con alguna rotura isquiotibial y un superedema a nivel de isquiotibial, ¿verdad? Si tú no tienes la ecografía o careces de ella, cuando tú valoras a ese paciente, vale, tienes claro que es una rotura de isquiotibiales, más o menos por la palpación y por lo que ha perdido de fuerza, puedes intuir qué grupo muscular es, semitendinoso, semimembranoso o bíceps, ¿vale? Pero no sabes ni el tamaño, ni la ubicación exacta, ni el músculo exacto. claro. Tú planteas la recuperación 3 semanas y ese paciente recae.
porque resulta que a lo mejor le has estado mandando algún tipo de ejercicio específico para ese bíceps femoral y la lesión no era de bíceps femoral, era de semitendinoso o era de Claro. semimembranoso. Cuando ese paciente luego va a Ya. hacer un frenado, cuando luego ese paciente va a hacer el gesto suyo deportivo, se vuelve a romper. Y esto es muchas veces por no haber identificado correctamente esa estructura que se ha lesionado. Y por eso son las recidivas en muchos atletas, Correcto. que se ve a todo nivel, incluso a Sí, nivel lo que pasa es que a ver, profesional, a nivel... últimamente, sí, pero el profesional siempre tiene más recursos y es más difícil que esto se vea. Es más difícil, que no quiere decir que no se pueda producir. Pero Sí, sí. Hablando específicamente de otras técnicas, como sé que también eres especialista en algunas técnicas invasivas, la ecografía con técnicas invasivas, incluso con otro tipo de técnicas, los que trabajamos con terapia manual, se puede combinar. Cuando hablo de combinar es en el mismo momento que hacemos la ecografía, hacer la técnica. correcto. Sí, yo por ejemplo la ecografía la gasto mucho para pinchar, para punción seca. Para la punción seca superficial en principio no la suelo gastar, no hay problemas, pero para una punción seca profunda o para hacer una neuromodulación que me interesa ver dónde está esa rama nerviosa o esa raíz nerviosa y poder llegar exactamente a la misma, sí que es muy útil y te aseguras un porcentaje muy elevado de éxito en el tratamiento. Incluso te da la Sí, opción porque, de abordajes que en principio no vamos a decir que estén contraindicados, pero que sí son más peligrosos haciéndolos a ciegas, poder realizarlos guiados y no tener que atravesar tantas estructuras para llegar a una musculatura profunda. claro, porque en el tema que dices, que de punción seca ya es algo un poco más invasivo, dependiendo de la profundidad del tejido que quieras tratar. Y sí he visto que mucha gente, yo no hago punción seca, pero mucha gente hace punción seca al ojo por ciento, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues no sé si llegan a tener una efectividad o no, lo que no sé es si están sobre el tejido que quieren estar o no. A ver, sobre la superficial sí, sobre la superficial no hay Claro, problema. A mí lo único que me da rabia en la superficial y por eso también cada vez la gasto más es que muchas veces cuando te enseñan a brochetear, que le digo yo, o que dicen algunos profesores, es para llegar a este músculo tienes que atravesar este y este, ¿vale? ya. Entonces, la ecografía me permite a lo mejor el entrar por otros sitios en el que tenga que atravesar menos estructuras para llegar a ese músculo o directamente, aunque sea un poco más arriesgado, pero bueno, el ecógrafo minimiza ese riesgo, poder llegar sin atravesar otros músculos. Claro, y Pero, también, sí, dime, dime, dime. dime. No, dime. Sí, porque también la ecografía, por ejemplo, a mí, aparte de saber un poco más a profundidad qué es lo que realmente tiene ese paciente, que tampoco son todos los pacientes, ¿no? Ojalá todos los pacientes, después de una formación, vinieran todos pacientes que requieran de una ecografía para practicar. Eso sería lo óptimo. Pero no todos los pacientes son de ecografía. Pero a mí particularmente me gusta mucho el hacer el antes, valorar el paciente el antes y después de cada técnica o de cada tratamiento para saber qué tanta eficacia puedo tener con tal o cual maniobra. Y la ecografía me daba un análisis y, bueno, imágenes en vivo, reales, de los cambios que se iban produciendo y eso a su vez se traducía en que el paciente, aparte de sentirse mejor, sabías que ibas por un buen camino con la técnica, llámese como se llame, que utilizabas. Sí, correcto, completamente. De todas formas, nos estamos centrando, y dices que no todos los pacientes son susceptibles de ecografía. El 90% de pacientes de Sí, una clínica pueden ser susceptibles de ecografía, porque de momento nos estamos centrando en la conversación, en la ecografía como método de valoración y en la ecografía como método de asistencia a tratamientos invasivos, ¿vale? Pero tiene más campo. La claro. ecografía la puedo utilizar en una reeducación funcional
una reeducación muscular, por ejemplo, en un paciente que yo quiera valorar su transverso del abdomen y enseñarle ese feedback para que active correctamente ese transverso del abdomen. Es otra Sí, forma de aplicar la ecografía. Incluso me sirve para lo, cuantificar el grosor o el volumen muscular de ese transverso, enseñarle cómo se activa y cómo tendría que hacerlo, y una vez pasadas 8 semanas, 12 semanas de que esté haciendo esa serie de ejercicios en su casa, volver a testarlo ecográficamente y medir de nuevo esa musculatura y comparar si ha habido un aumento de ese grosor muscular o de ese... sí, lo hacía, sobre todo cuando llegan pacientes posterior a embarazos, que hay diástasis Correcto. supraumbilical, que valoraba la única forma de saber con el método hipopresivo que trabajo, saber cuál era la postura real que esa paciente requería, llámese como se llame, pues era con la ecografía, porque si no, no podía determinarlo. Muchas hacían a lo mejor algún esfuerzo, pero no contraían lo que necesitaba contraer, como lo vienes diciendo, algún segmento de la faja abdominal. Entonces, en postura, porque bueno, claro, como puedes movilizarlo, puede ser muy fácil de manejar, valoraba específicamente en la postura, concientizaba al paciente, reteníamos el ejercicio y luego se indicaba a casa o posteriores entrenamientos. Entonces, realmente la ecografía hoy en día pienso que es una herramienta, no sé si indispensable, pero sí importante dentro del área de fisioterapia. Obviamente, teniendo una formación de base y continua, como venimos Sí, hablando. sí. Eh, Para mí un poco es una temeridad aquel fisioterapeuta que después de hacer el primer curso de 20 horas coge y se lanza en la consulta con el ecógrafo a hacer ecografías, a valorar, a diagnosticar, a tal. Espera, que te falta todavía mucho camino por recorrer. Es un comienzo, pero fórmate un poco más antes de lanzarte tanto a la piscina. Sí, yo de las tres formaciones que he hecho, a los tres profesores que he tenido, no sé si recuerdas, le he preguntado qué tantas horas se requieren de estudio, sobre todo de formación, porque de práctica, ok, pero de formación para tener una base que tú digas, bueno, ahora sí puedo tener mi ecógrafo y puedo utilizarlo realmente como se deba. Y muchos coincidían en algo así como 200 horas o más. Sí, Eh, sí. que bueno, Porque el problema que tienes es que la curva de aprendizaje es muy lenta. claro, claro. Pero por Y, esto mismo que hablábamos al principio, por el tema de la anatomía. Tenemos o se tiene el concepto de la anatomía 2D en el cual no soy capaz de imaginarla en ese ese recorrido, ángulo. no soy, Uh-huh. no soy capaz de encontrar las relaciones de cuál es la musculatura superficial, cuál es la musculatura profunda. Encima, por ejemplo, de un sóleo, ¿qué me voy a encontrar? Gemelos y gemelos interno-externo, o debajo del sóleo, por orden, esa musculatura profunda del compartimento de la pierna, de tibial posterior, flexor común de los dedos, flexor propio del dedo gordo, cuál es el orden, cuál está por arriba, cuál está por abajo, cuál está a la derecha, cuál está a la izquierda. Y hasta que eso no, la gente no lo ve y no lo intuye, no es posible que sepan hacer bien ecografía. Sí, es algo bien complejo, pero yo pienso que, como digo, es una herramienta importantísima. Mira, Pablo, hay una pregunta de Luchitina. Pablo, ¿cómo manejas el hecho de dar un diagnóstico de fisioterapia por medio de ecografía? Bueno, lo hablamos antes. Mm. Yo cuando tengo pacientes y me piden que les haga un informe, yo el informe lo hago, no me niego. No hay ningún problema. Lo que yo no hago es emitir un único de esa ecografía. Es decir, yo pongo en el informe las pruebas funcionales que le he realizado al paciente con el resultado que me ha dado, adjunto la imagen de la ecografía que he hecho o las imágenes de la ecografía que he hecho, describo la imagen,
porque yo no puedo emitir un diagnóstico, pero sí que puedo hacer una descripción de la imagen. Esto es como si Claro, yo me voy al Museo del Louvre, me pongo a ver la Mona Lisa y no soy crítico de arte, pero digo que la Mona Lisa es un cuadro que está pintado en colores oscuros, que representa una mujer. Pues todo lo mismo, yo me pongo a explicar lo que veo, a describir la imagen. Y finalmente acabó concluyendo que en base a mi diagnóstico, a mis pruebas físicas y tal, sospecho de una lesión X. Para no acabar de pillarme los dedos, yo acabo siempre con la misma coletilla. Y es que acabo con la frase de ruego valoración por especialista correspondiente. claro. Como diciendo, yo creo que es esto, pero si otra persona lo quiere valorar, que lo valore, que no hay ningún problema. Incluso pido esa ayuda, de que alguien me saque a mí de la posible duda. Sí, porque como hablaba ayer con el anterior invitado, los fisios hoy en día pues tenemos que saber, porque el paciente sabemos que es algo complejo, multidisciplinario, pero tenemos que saber también hasta dónde llegar, cuáles son nuestro punto de partida, cuál es nuestro punto de llegada y cuándo debemos referir. Correcto. Es muy importante saber cuándo tengo que quitarme, entre comillas, esto que voy a decir, de quitarme un paciente de encima, no porque me lo quiera quitar de encima, sino porque esté de mis competencias. Claro, claro. Solamente la ecografía, yo por mi experiencia, que como digo, tengo nada, porque todavía no llego a las 200 horas, este, es la valoración que hacía ecográficamente era netamente para mí. De hecho, las imágenes las tengo del antes y el después, una semana antes, 4 días después. Era impresionante los cambios que se podía obtener, aparte de trabajar con otros equipos, porque la única forma de saber, aparte de lo que el paciente te decía, porque el paciente te puede decir, bueno, sí, me siento bien, sí, no me duele tanto, ahora me duele un 2 y antes me dolía un 8, pero ¿cómo puedo cuantificarlo? ¿Cómo puedo saber realmente si lo que voy haciendo no es algo placebo, que puede ser y puede servir en algún momento, pero qué realmente es lo que está ocurriendo en esa estructura del paciente? Con una ecografía, pues es muy válida. Sí, sí. Te lo he dicho al principio, la ecografía lo que me va a permitir es validar mi trabajo. Mm. Sí, si vamos por el camino, si hay que Correcto. retomarse otro camino. Sí. Ahora, en cuanto a tú que estás en formaciones, das muchísimas formaciones, hay muchísimos fisios queriéndose formar, hay muchos fisios que quieren, o hay mucha, es temeroso, o hay algún temor de que no, porque a lo mejor tener un ecógrafo es costoso, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a ese tema, Pablo? A ver, la inversión en un ecógrafo es una inversión cara, no es una inversión barata. Al final, el refrán este que dice lo barato sale caro es real. Si tú sales al mercado en estos momentos a buscarte un ecógrafo, vas a encontrar de todos los colores y de todos los precios. Desde aproximadamente 2.500, 3.000 euros hasta 80, 100.000 euros. ¿Vale? Incluso más. Bueno, pero ¿por qué me voy a gastar 80.000 si el de 2.500 va a hacer lo mismo? No, no. Aquí la diferencia económica importa y la verdad es que por desgracia importa bastante. Eh, yo casi que recomiendo a mis alumnos cuando me hacen esta pregunta es, mira, yo te recomendaría que en la medida de lo posible, si lo tienes claro que te lo vas a comprar, antes de gastarte X en uno, te compres uno de gama media. Y si para ello tienes que esperar un año o 6 meses, espérate, ¿vale? Un ecógrafo que esté bien para empezar y que no se vaya demasiado precio puede estar en torno a los 10, 12.000 euros aproximadamente, 10, 12, 15, por ahí, en ese rango de precio. Todo lo que esté por debajo de ese rango de precio, lo único que va a servirte a ti es para frustrarte porque te va a costar muchísimo ver muchas estructuras, para sentirte incluso a lo mejor engañado porque no me da para ello.
o para decir, menuda mierda es la ecografía, no sirve para nada y yo aquí no veo nada, ¿vale? Sí, Y a lo mejor no es por problema eso de te que hice la la ecografía no pregunta, sirva de porque nada. sí, por eso te hago la pregunta, porque he tenido la oportunidad de tener ecógrafo de baja gama y de media alta, como el que usamos en el curso, y la diferencia era obvia, era que eh, con el ecógrafo de baja gama te provocaba era salirte del curso y con el otro era como, bueno, como un TV de hoy en día, Mm, ¿sabes? O sea, 4K no lo puedes comparar con ningún otro. Ves algo de 4K y no quieres ver más nada. sí, sí. Sí, así es. Para aprender a conducir hay que aprender a conducir con un 600, que tiempo de conducir un Ferrari siempre estarás. Pero sí que es verdad que hay 600 y 600. Claro, claro. Ahora, otra de las preguntas, Pablo, era ya yéndonos más hacia sintomatologías o inclusive patologías. Mucha gente, bueno, 4 o 5 personas me preguntaban si por la ecografía, lo hablamos antes, pero bueno, ya que vamos a mitad de camino, se pudiese ver simplemente inflamaciones o llegar a ver artrosis, Sí, por ejemplo. sí. Una artrosis, por ejemplo, acromioclavicular es muy fácil de ver. Muy sencillo. Tú te coges la sonda, te colocas encima de la articulación acromioclavicular. Si la articulación está limpia, vas a ver perfectamente la separación entre el acromio y la clavícula. Si existe el inicio de un proceso artrósico, vas a ver que ese espacio está disminuido o incluso es inexistente. Incluso en las corticales vas a ver pues, la irregularidad propia de la artrosis, del crecimiento anárquico y desordenado de ese hueso. O sea, sí que es posible. En el caso de que no sea una artrosis, si estemos hablando de un proceso inflamatorio articular, de una artritis, por ejemplo, reumatoide, también se ve la hipersecreción a nivel de la sinovial, de que hay un mayor exceso de líquido sinovial, se ve una neovascularización, un mayor aporte sanguíneo a la zona, que en condiciones normales no tiene que existir. Entonces, sí que se puede ver toda esa patología. Bien. Y en columna vertebral, ¿qué tan profundo se pudiese llegar? Que es otra de las preguntas. ¿Qué tan profundo se pudiese llegar? Pues depende también de la musculatura, ¿no? Y de todo ese tejido. Depende de la musculatura, pero depende, y aquí sí que importa mucho, de la calidad del ecógrafo que tengas y de la calidad de las ondas que tengas. Porque En, varía es la profundidad. correcto. En ecografía hay diferentes tipos de sondas. Fundamentalmente, las que a nosotros nos interesan desde el punto de vista de la fisioterapia son dos. Es la lineal, que vamos a usar en el 90% de los casos, que es una, como el nombre indica, es una línea, es una sonda más o menos rectangular, que se caracteriza porque tiene una frecuencia baja, perdón, una frecuencia alta y por lo tanto me permite llegar a estructuras superficiales. Una frecuencia alta, estamos hablando de unos 13, 15, hasta unos 20 MHz puede llegar esa sonda. Cuanta mayor frecuencia tenga, más cara va a ser la sonda también, eso hay que decirlo. Pero ¿qué pasa? Que por contra lo que me permite es estudiar solo estructuras muy superficiales, 7, 10, máximo 12 centímetros de profundidad. Luego tenemos las otras ondas, las convex, que son como un paraguas, que es la que, si alguna vez hemos ido al médico por algún problema renal o de apendicitis o similar, o las mujeres en el ginecólogo para el estudio ginecológico, pues esta que tiene esa formita de paraguas, es una frecuencia mucho más baja y por lo tanto me permite llegar más profundo, pero pierdo detalle. Entonces, con la ecografía puedo llegar a ver a nivel lumbar o a nivel de columna cualquier estructura siempre y cuando tenga la sonda adecuada y haga el manejo adecuado. Estamos en estos momentos pudiendo estudiar y tratar a nivel profundo el ramo posterior que sale a nivel lumbar, la raíz de L2, L3, sin demasiados problemas para llegar a ella y trabajarla con neuromodulación. Pero ya estamos hablando de una ecografía muchísimo más avanzada
y que requiere unos conocimientos tanto técnicos como anatómicos importantes. Claro. Es que depende de la estructura que se quiera valorar, va a ser el ecógrafo que deberías tener, aparte de la sonda. Porque, para explicar un poco los que no saben, el ecógrafo, bueno, es el aparato, digamos, el equipo, pero la sonda, se puede utilizar varias sondas, el mismo ecógrafo. Sí. Entonces, dependiendo de lo que trabajes, por ejemplo, tengo muchos colegas que trabajan rehabilitación uroginecológica y pues obviamente tienen ese tipo de sonda de paragüita que tú dices porque pues tienen que valorar a nivel Sí, visceral, sí, musculatura, la el musculatura posicionamiento. profunda de la pelvis requiere de la sonda convex. Claro. Entonces, los que no trabajamos esa área, trabajamos con la lineal y es más que suficiente porque se presupone que las patologías o lo que vas a valorar va a ser relativamente superficial. Una cápsula, una bursa, una tendinitis. Ahora, hay muchísimas formas, ahora que nombro la tendinitis, me vino otra de las preguntas. Siempre se ha visto que la ecografía abarca o se va mucho más a valorar tendinitis, tendinosis. ¿Qué tan cierto es, Pablo? ¿Y qué tan real? Porque puede confundirse, ¿no?, la imagen de estas terminologías. Sí, sí, no. O sea, al final lo que tienes que tener clara, como hemos dicho antes, es la anatomía primero, pero luego tienes que aprender patología. Entonces, te toca aprenderte la semiología de imagen, pues de lo que sería una tendinosis, de lo que sería una tendinitis o de lo que sería una inflamación del paratendón, por ejemplo. Pero la imagen al final siempre acaba siendo parecida. En una lo único que voy a tener va a ser una inflamación del tendón, sin una desestructuración del tendón, sin que pierda esa arquitectura tisular. En otras lo que voy a tener va a ser la inflamación más la pérdida de la arquitectura, es decir, la tendinitis se inflamaría el tendón, pero en principio las fibras de colágeno no se verían alteradas. En la tendinosis tendría esa inflamación del tendón más una desestructuración de las propias fibras o la propia arquitectura del colágeno del tendón. Y en la paratendinitis lo que tendría es una inflamación del paratendón, pero lo que sería el cuerpo del tendón, la parte central, estaría íntegra. Claro, todo eso es imposible saberlo sin una ecografía. Claro, o sea, a mí Porque, me llegas tú claro, con un dolor en tendón de Aquiles y yo puedo hacer las pruebas y detectar o intuir que es una tendinitis. claro, Pero claro, no sé qué parte del tendón es la que está afectada realmente. No sé si es una tendinitis como tal, una tendinosis o una inflamación del paratendón. claro, te lo Pues digo porque igual es todo lo contrario. Igual el tendón está perfectamente. Igual el problema es la grasa. ya, por ello, por eso te lo digo, porque muchas veces llegan pacientes que tienen, no, es que con esta tendinitis yo llevo años. Entonces ya sabes que semiológicamente no es tan lógico que tenga una tendinitis de años o que según él ese dolor se exacerbe así. Entonces cuando haces la ecografía puedes conseguir muchas variables de las que has nombrado. Sí, sí, sí. Pero, De hecho, ya te digo que una tendinitis de años es más fácil y más probable que lo que sea es un problema biomecánico de un exceso de movimiento o una falta de movimiento de la grasa, ya sea si es en la rodilla la grasa de Hoffa o si es en el talón la grasa de Kager, que en sí un proceso inflamatorio de ese tendón, tendinoso. de ese, pues de 2, 3, 4 años de evolución. Claro, es ahí la importancia de tener un ecógrafo en ese momento. Porque si no, vas a pensar que es una tendinitis y vas a tratarlo como una tendinitis. Y ahí es cuando el paciente no evoluciona o
a lo largo del tiempo termina Evoluciona con muy otra lesión. lentamente, se estanca, empieza bien pero se estanca, vuelve el dolor. Sí, son estos pacientes así un poco más rebeldes. Sí, precisamente como hablábamos días pasados, la importancia de la valoración y el diagnóstico particular, el diagnóstico fisioterapéutico que te da la pauta a seguir. Porque muchas veces llega el paciente con este diagnóstico, con una tendinitis o una tendinopatía, y simplemente modificando la estructura, como nombrabas, mecánicamente ya hay un cambio en cuanto al dolor. Entonces, ya sabes que no va a ser una tendinitis, porque por más que modifiques la estructura, mecánicamente no debería cambiar si es una tendinitis, porque si es una tendinitis, hay inflamación del tendón, va a estar la inflamación del tendón, cambie o no cambie la mecánica. Entonces, ya sabes que no es, pero la forma de corroborarlo no hay otra que con una imagen que sería la ecografía por el dinamismo que da la ecografía, porque muchas veces se indica una resonancia magnética e incluso por tendinitis se indica, he visto que indican rayos X, cuando tú dices, bueno, pero todas esas imágenes son estáticos y tu dolor es con el movimiento. Sí, sí. Mira, de hecho, te voy a contar un caso que tuve hace un par de años de un paciente que llegó a la clínica una de las clínicas con las que yo colaboro aquí en Valencia y el chico venía ya un poco desesperado de tres clínicas porque le habían dicho en las tres que lo que tenía era una epicondilitis. Pero lo Típico. trataban de epicondilitis y el paciente no mejoraba. Mejoraba Ya. un poco, pero volvía a estar igual. Bueno, total, que como no acababa de mejorar, iba pasando de clínica en clínica, de mano en mano. Hasta que llegó a una clínica en la que yo colaboro habitualmente con ellos. Y el fisio lo vio una primera vez. Y lo valoró y le pasó lo mismo. Oye, esto es una posible tendinitis. Por la clínica, por la sintomatología, por todo. Pero es que ya viene derivado de tres clínicas que no le han hecho ninguna de las tres ecografía, pues antes de decirle que es una epicondilitis y tratarlo como tal, vente, le hacemos una eco y vemos a ver qué es lo que hay ahí. Digo, vale, pues no hay ningún problema. Voy, le hago la eco y yo, milagro, el tendón estaba bien. Mm. El tendón epicondilo estaba bien. El tendón del bíceps estaba bien. A nivel de codo todo era funcional y no había ningún problema de imagen que hiciera suponer ese diagnóstico de tendinitis. Joder, y entonces, ¿por qué al paciente le duele ahí? Bueno, pues ya nos metemos un poco más en profundidad Claro. y lo que tenía el paciente era un hombro más alto que el otro, había una dismetría tal. Bueno, total que le dijimos, ya el pobre al principio no nos creía, pero le dijimos, mira, el problema que tienes es postural, necesitas unas plantillas, hay que corregir esa dismetría. Claro, el tío lo que pensaba es, ya están los que me quieren vender las plantillas Claro, porque claro. entonces, bueno, después de mucho hablar con él, de hacer alguna prueba, de colocarle debajo un foam, corregir un poco esa dismetría, ver que iba cambiando y tal, porque además el problema del codo venía por una mala movilidad de hombro derivada de esta dismetría. De esa Bueno, adaptación que conseguimos hizo. que pasara por el servicio de podología de la clínica, que le valoraran, confirmaron lo que nosotros habíamos dicho de esa dismetría, le diseñaron unas plantillas a medida, se las colocó y paralelamente, mientras le colocaban las plantillas, sí que se le trató un poco por sintomatología, no por otra cosa, Por causa, claro. el codo y se le redujo la movilidad del hombro, que era la que tenía limitada y la que al final también podía influir en que ese codo estuviera trabajando algo de más y por lo tanto Claro. molestara aunque no existiera esa tendinopatía. En cuestión de 3 semanas aproximadamente desde que se empezó a colocar las plantillas, el paciente cambió radicalmente y el dolor de codo desapareció, pero Ya. prácticamente de la noche a la mañana. Eh, entonces, pues eso, me sirve también para valorar todo eso, pero ahí está la importancia de una buena valoración física por nuestra parte. Ese mismo Claro. paciente hubiera acabado en el traumatólogo, con todo mi cariño y mis respetos para los traumatólogos, Sí. la habría derivado a rayos del Hospital X para una prueba de imagen, una resonancia, una ecografía. Le habrían hecho la ecografía por esa sospecha de
epicondilitis y el informe habría sido sin hallazgos relevantes. Claro. Es que es lo que tú estás, fíjate, sin querer, estás haciendo una sumatoria de lo que hemos venido hablando toda esta semana en diferentes áreas. Ayer hablé con un especialista de ATM, el día anterior con una profesora que tiene muchos años dando valoración. Y la base en nuestra carrera, y no me canso de repetirlo en mis formaciones, y siempre es la valoración. No porque tengas un dolor en una zona, en este caso como lo nombrabas, el codo, el problema va a ser en el codo. ¿Ok? Aquí la ecografía lo que nos dice es que no pasa nada, no hay nada alterado de ninguna estructura, que si valoramos globalmente, seguramente hay algo que está derivando a que esa adaptación, ese sobreuso o mal uso de esa estructura puede producir un dolor. Incluso puede ser referido, como nombrabas. Y nunca debemos ir a hacer una técnica, sea como se llame, directa, que es la que hablábamos antes. Porque es un error sin tener una causa, o sea, sin saber la causa principal de lo que ocurre con ese. Por cada paciente en el cual haces una ecografía de columna y buscas un tratamiento a nivel de columna, puedes tener 9 u 8 que has hecho en extremidad. Pero es como todo, tenemos que poco a poco, y lo iremos consiguiendo, cambiando el chip de que la columna también la puedo valorar con la ecografía. Claro, sí, por eso te lo Entonces, pregunto. primero empezamos con las extremidades, en los que empezamos hace 10 años con extremidades, que ya las tenemos súper machacadas y súper claras. Vamos empezando poco a poco, cada vez más con la parte central, con el esqueleto axial. Y en unos años, pues todos los que hemos ido formando en la parte más de extremidades se irán incorporando a la parte del esqueleto axial, de la columna. Claro, porque es común en consulta ver muchísimas sintomatologías o patologías directamente a nivel lumbar, a nivel cervical. Sí, a ver, por ejemplo, una hernia a nivel lumbar o a nivel cervical no lo voy a poder ver nunca con la ecografía, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro y hay que saber cuáles son las limitaciones de la técnica. Pero como te comenté, poder observar el trayecto de una raíz nerviosa, de una rama nerviosa, valorar la musculatura a través de la cual pasa para ver si está espasmada o no espasmada, y eso puede estar provocando un atrapamiento a nivel nervioso, guiar la aguja hasta ese nervio concreto para hacer un trabajo de neuromodulación, y ya, dependiendo de la corriente que Claro, pasemos en la neuromodulación, conseguir una analgesia o conseguir una excitación del sistema neuromuscular. Es básico poder hacerlo poder y deber hacerlo con el ecógrafo. claro, claro. Entonces, del 1 al 10, tú dirías que es necesario un ecógrafo en una consulta de fisioterapia. Para mí, y como entiendo la fisioterapia en estos momentos, sí. Y sé que Claro, igual que para mí sí, va a haber mucha gente que me diga, uy, pues para mí no, porque, oye, perfecto, lo respeto. O sea, yo no digo que mi método de tratar a los pacientes y valorar a los pacientes sea el mejor de todos. Es el que a mí me funciona, con el que yo más cómodo estoy y me da resultados. claro, que es lo Tú, importante. tú estás formado, por ejemplo, en terapia manual, en este caso tú estás formado en terapia manual, y me puedes decir, oye, no, pues a mí la terapia manual me da excelentes resultados y es en lo que más cómodo estoy para tratar y valorar al paciente. Perfecto, perfecto, Ya, chapó. ya, ya, ya. No tiene por qué ser una guerra o ecógrafo o no ecógrafo, terapia manual o no terapia manual. No, son complementos. O sea, y Sí, lo bueno que tiene la fisioterapia es que es una especialidad dentro del mundo de la salud que tiene un arsenal terapéutico y de valoración tan grande y tan bonito que con diferentes técnicas puedes conseguir resultados muy buenos. Lo bonito es el poder combinar esas diferentes técnicas para conseguir un resultado excelente. sí, y lo importante de esto es saber qué en realidad está ocurriendo y saber cuál es la dirección a seguir. Claro, Porque muchas ahí tienes veces, la excelencia en el tratamiento.
Eso. Porque muchas veces llega el paciente y en vez de abocarnos a hacer una técnica, no, a lo mejor no necesita que lo toques estas 2 primeras semanas. A lo mejor necesita hacer un simple ejercicio de una cadena cinética abierta o cerrada o lo que sea, porque necesita reeducar algo. No necesita hacer una técnica de tratamiento, pero para eso tenemos que valorar. Y pienso que la ecografía, ahora me autopregunto, es indispensable para un fisioterapeuta, como bien lo hemos venido diciendo, con una formación, sobre todo en anatomía ecográfica, que es muy distinta. Lo digo por experiencia porque a mí me chocó. Yo pensé que todo lo que había estudiado de anatomía palpatoria, de anatomía en cadáver, y era suficiente, y cuando llegué a ecografía me sentía que no sabía, que no sabía. Y digo, bueno, pero si aquí debería estar el supraespinoso, ¿cómo que no está? Entonces, para mí, en realidad, es una herramienta principal. Obviamente, como todas las herramientas, no son primordial, pero sí es de gran importancia. Y bueno, yo recomiendo que se formen en ecografía musculoesquelética progresivamente, porque es algo muy progresivo, porque es muy complejo. Pero sí, un ecógrafo va a ser necesario en una consulta, sí o sí. Y si trabajas con atletas, con deportistas, pienso que muchísimo más. Básico, en ese caso sí que es básico. Sí, muchísimo más, por los procesos inflamatorios y traumas que pueden surgir. Bueno, Pablo, ya nos quedan unos 2 minutitos. Quisiera darte las gracias por bueno, concederme este espacio y hablar un poco de tu experiencia en esta área de ecografía musculoesquelética, que sé que tienes muchísimo, y tienes muchísimos años aplicándolo y dando formaciones, de las cuales me he formado y son muy buenas. Para ver si en alguna otra oportunidad nos podemos volver a ver, hablar de algo un poco más concreto, de alguna patología específica, y darle las gracias a todos los que se han conectado, que bueno, han sido muchos, y gracias por sus preguntas, porque ha habido buen feedback en toda esta semana. Espero que me sigan acompañando con todos estos especialistas que voy trayendo, solamente para dar un abreboca de muchas cosas. Y bueno, lo dicho, Pablo, agradecido por estar aquí y volver a conversar. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un placer, ya lo sabes. En cualquier otro momento, cualquier cosa que quieras organizar, y queda aquí públicamente dicho, cuenta conmigo que si conseguimos cuadrar la agenda y la cuadramos más en estas fechas en las que no podemos hacer demasiado, podemos hacer otra charla tranquilamente sobre algo más concreto Sí, o sobre cualquier otro tema. ¿Vale? sí. Bueno, gracias, Pablo.